Pues esta es la segunda enseñanza que tiene que ver con el infierno. Y como decía yo la semana anterior, el propósito no es como que espantarnos, como que decir, ay, hay que tenerle miedo. Ajá, ese no es el propósito. El propósito es realmente que nosotros tenemos que estudiar todo lo que dice la Biblia. Y pues precisamente como para estudiar todo lo que dice la Biblia, nos vamos a llevar toda una vida y yo creo que ni así podemos terminar de estudiar todos los temas. Pero hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza acerca del infierno. Y bueno, lo primero que debemos y que se nos debe de quedar muy claro es de que el infierno es un lugar de tormento. El infierno es real. Ajá. Muchos, quisieran que no fuera real, pero es un lugar que describe la Biblia como un lugar de tormento. Es el lugar donde la Biblia, sobre todo Apocalipsis, dice que en ese lugar serán lanzados el diablo, la bestia, el falso profeta, la muerte, el Hades, los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Se acuerdan que había unos ángeles que se rebelaron contra Dios y dice que Dios los reservó en prisiones de oscuridad en ese infierno? Y también, obviamente, todos aquellos que se han rebelado contra Dios y nunca se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, todos ellos irán a parar en ese lugar de tormento, tristemente. Y a mí algo que me llamó mucho la atención la semana pasada fue precisamente algo con lo que casi cerrábamos. El hecho de que, o sea, de algún modo, por llamarlo así, Dios les concederá a aquellos que, que quisieron vivir alejados de Dios, Dios les concederá el deseo de su corazón de vivir alejados de Dios, pero ya de una manera eterna. Y eso es realmente a mí me conmovió mucho a la hora de estar estudiando, pero vemos cómo la escritura dice que el infierno no es un lugar temporal, sino es un lugar eterno, o sea, de tormento eterno. Y si yo estoy seguro que si a cualquiera de nosotros nos preguntaran, ¿te gustaría ir de visita, aunque sea al infierno? Pues a ninguno de nosotros nos gustaría ir ni siquiera ni 5 minutos ahí, ¿verdad? Pero es un lugar real. Ahora, yo quiero que estudiemos un pasaje, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Prácticamente toda la enseñanza del día de hoy nos las vamos a pasar ahí, en ese pasaje. Lucas 16, versículo 19 hasta el 31. Y es una historia que no sé cuántos de nosotros la hayamos escuchado, pero es una historia por demás interesante porque nos va a dar una luz extraordinaria de lo que Jesús enseñó acerca del infierno y otras cosas más. Así es de que la verdad es un pasaje bien, bien interesante. ¿Tiene algún subtítulo su Biblia? El rico y Lázaro. Ok, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y bueno, pues, qué historia tan más interesante. ¿Por qué? Eh, ¿Captaron cuántos personajes principales hay en esta historia? ¿Cuántos son? Son 3 los mencionados, pero los principales son 2, el rico y Lázaro. ¿Ok? Ahora, obviamente que había una diferencia en cómo vivían. ¿Por qué? Porque veamos desde el principio, versículo es el 19, ¿verdad? Fíjense desde cómo se vestía el hombre rico. ¿Qué dice? ¿Cómo se vestía? Púrpura y de lino fino. Algunos comentaristas bíblicos dicen que en realidad era la manera en la que se vestía un sacerdote. O sea, no cualquiera podía vestirse de esa manera, pero este hombre rico, que si ustedes se dan cuenta, ni siquiera la Biblia menciona su nombre. O sea, no menciona su nombre, solo menciona cómo se vestía y además qué hacía. Dice ese mismo versículo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Ya desde eso, ¿cómo se imaginan que era la vida de este hombre rico? Lujos y placeres, ¿sí o no? Lujos y placeres, porque dice que hacía banquete cada día, o sea, todos los días, con esplendidez. Entonces, él, así era su vida. Pero vayamos un poquito más adelante. Dice el versículo 20, había también un qué? Mendigo, y fíjense cómo dice, de él sí se dice su nombre, Lázaro. Dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de qué? De llagas. Eso quiere decir que muy probablemente este Lázaro no solamente era pobre, no solamente era un mendigo, sino probablemente estaba enfermo. Ujú. Se dan cuenta de un contraste entre un rico que vive con lujos y placeres, que tiene abundante comida, porque dice que hacía banquete, pero Lázaro, que era pobre, él ni siquiera dice la Biblia, pero ya por lo que nos describe, estaba lleno de llagas, pero además, vean siguiente versículo, versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero fíjense todavía, y aún los perros venían y le lamían las llagas. A ver, entendamos un poquito todo esto que está diciendo la escritura. Lázaro obviamente no tiene que comer, era un hombre pobre, pero dice que él ansiaba comer de lo que se caía de la mesa del rico. Pero nosotros la frase la entendemos en nuestro contexto de qué es lo que está diciendo prácticamente para nuestro concepto o contexto mexicanos del siglo XXI. Ok, la idea, y yo no sé si ustedes se la imaginen así, es de que el hombre rico está en su mesa y prácticamente Lázaro está ahí porque dice que ansiaba comer de las migajas, ¿ok? Solo que, ¿qué creen? Recordemos algo, esto que está narrando Jesús es el primer siglo, es la cultura judía. Ellos no tenían, o sea, no se usaba todavía ni servilletas
ni tenedores, ni cucharas. ¿Cómo comían? Solo con las manos. Solo con las manos. ¿Cómo se limpiaban las manos? Con trozos de pan. Ellos, o sea, ya terminaban de comer, en este caso los ricos o el hombre rico, se limpiaba las manos con esos trozos de pan y lo que hacía es de que los aventaban. Por eso la expresión que encontramos que Lázaro ansiaba comer siquiera de las migajas. En realidad no eran migajas o moronas, sino eran trozos de pan de los residuos de lo que le quedaba de las manos. Ahora, imagínense, eso es no solamente, o sea, es antihigiénico. ¿Cómo es de que te vas a comer o vas a anhelar comer de lo que alguien ya desechó, pero que se limpió? O sea, ahora, si se dieron cuenta, o sea, dice que Lázaro estaba lleno de llagas, pero ¿qué hacían los perros con Lázaro? Le lamían las heridas. ¿Qué pudo haber causado en esas llagas el hecho de que los perros le lamían las heridas? Infecciones. Infecciones. Ahora, si dice el texto que estaba, o sea, Lázaro tenía llagas, los perros le lamían, quiere decir que casi se echaban un tiro entre Lázaro y los perros para ver quién ganaba esos desechos. O sea, aunque Lázaro estuviera ahí, no le garantizaba que comiera, ¿cierto? O sea, para que nosotros veamos que este tipo de historias nosotros tenemos que entenderlas a la luz de lo que dice el contexto, incluso histórico y cultural, para nosotros sacarle un mayor provecho. Ahora, dice el versículo siguiente, creo que el 22, ¿no? Sí, es el 22, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fíjense, ¿qué pasó con él? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero fíjense qué contraste, porque dice que murió el rico y ¿qué? Fue sepultado. El rico muere y fue sepultado. Los dos mueren, pero van a un lugar diferente. ¿Por qué? Porque Lázaro, el mendigo, va al seno de Abraham. Y ahorita yo sé que de pronto, ¿cuál es el seno de Abraham? O sea, y ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso. ¿Cuál es el seno de Abraham? Pero el rico dice que fue sepultado. Ahora, entendamos un poquito. Los ricos, o sea, por lo mismo de que eran sepultados, o sea, o eran reconocidos, se cree que probablemente la historia que está contando Jesús era de un rico que obviamente mucha gente lo conocía. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado, pero yo creo que todos hemos estado en funerales. ¿Sí o no? El día del funeral de la persona, todo el mundo habla maravillas del que se murió. Todo el mundo. Todo el mundo dice, ay, es que sí nos va a pegar su ausencia porque era re bueno. Yo me acuerdo de pronto haber estado en funerales donde decían, ay, es que era re buena, mi tía, mi abuelita. Y de pronto uno decía, pues si yo conocí su historia. No era muy bueno, no era muy buena, pero bueno, el día del funeral, todo el mundo es bueno, aunque no sea cierto. Ahora, uno va al seno de Abraham, otro va, el texto nos dice que en realidad se encuentra en el Hades. En el Hades. Esto nos afirma primeramente que hay vida, que hay algo más después de morir, ¿cierto? Hay algo más después de morir. Algunos creen que después de morir ya no existe nada.
como un domingo creo que lo dije, algunos creen hasta en la reencarnación. Algunos dicen, no, pues a lo mejor en mi vida antigua, a lo mejor fui una cucaracha, hoy ya no soy una cucaracha, hoy ya, pero según ellos van evolucionando, ¿no? Algunos creen en la aniquilación del alma, que, o sea, se mueren y ya el alma hasta ahí queda. Pero fíjense, nos afirma la historia que hay algo más después de morir. Hay una vida todavía después de morir. Ahora, entendamos lo siguiente, los cuerpos de los muertos regresan al polvo. Ujú. Y eso no queda ninguna duda. Eso lo dice incluso Eclesiastés. Pero la parte inmaterial, o sea, el alma, el espíritu, es inmortal. Y yo no sé cuántos de nosotros entendamos la diferencia entre inmortal y eterno. ¿Sí? Eterno es de que siempre ha existido. Y en ese sentido solamente Dios es eterno. Inmortal es de que un día naciste, pero ya no vas a morir. O sea, vas a morir en este cuerpo, pero tu alma, la parte inmaterial, esa va a seguir viviendo. Ajá. O sea, casi es, tuviste un principio, pero ya no tienes un fin. O sea, en la parte inmaterial. Ahora, hay vida después de la muerte, de la muerte física, pero vas ya sea a un lugar o a otro, como dice la Biblia. Ajá. Entonces, debemos entender si la historia que está contando Jesús, que por cierto, los estudiosos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue una parábola, o sea, una historia que de algún modo Jesús, digámoslo así, inventó para dar una enseñanza. Algunos dicen que fue una historia real. No nos vamos a meter en ese rollo. Lo que nos vamos a meter es en cuestión de estudiar la enseñanza en sí de Jesús, pero nos tiene que hacer meditar este tipo de pasajes que la muerte no respeta ni al rico ni al pobre, ni a hombres ni mujeres, ni si eres de sangre azul o de sangre roja. O sea, simple y sencillamente todos vamos a morir y es más, por ejemplo, Hebreos también nos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir y todos vamos a ser juzgados por Dios. La muerte no respeta ni a malvados o piadosos, todos. Ahora, en realidad nosotros, esta historia nos enseña que los santos mueren poniendo fin a sus miserias, mientras que los malvados ponen fin a sus placeres para entrar en un tormento eterno. Lo voy a volver a decir. Los santos, o sea, los justos, mueren y Dios pone fin a sus miserias y a sus sufrimientos. Mientras que los malvados ponen fin a sus placeres para entrar en un lugar de tormento. Y ese es el contraste. Ahora, según este pasaje, también debemos entender que no existe el sueño del alma. No sé cuántos de aquí han escuchado ese término, el sueño del alma. El sueño del alma en el que se dice que simple y sencillamente vas a morir y tu alma solamente va a quedar así como que navegando en el espacio. Y bueno, eso no dice la Biblia, porque esta historia dice que murieron, uno fue sepultado y fue al Hades y el otro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, este pasaje dice que no existe el sueño del alma, sino que después de morir los dos fueron llevados a lugares diferentes. Ahora, ¿qué es el seno de Abraham? Porque aquí debemos de entender, ¿cuál es el lugar seno de Abraham? Bueno, es lo mismo, o sea, el seno de Abraham usa Lucas, que es el escritor, el autor de este evangelio. El seno de Abraham lo usa, es una expresión para referirse al paraíso o al cielo. O sea, el seno de Abraham es exactamente lo mismo que el cielo.
Vamos a ver dos pasajes. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. ¿A quién le dijo esas palabras Jesús? Al ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. No le dijo el seno de Abraham, no le dijo el cielo, pero es una expresión para referirse al mismo lugar. ¿Ok? Otro versículo más. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Que fui llevado al paraíso, viví cosas increíbles que no pueden expresar sus palabras. Así es, que fui llevado a qué lugar? Paraíso. O sea, de pronto los autores bíblicos usan seno de Abraham. Bueno, de hecho Lucas es el único que usa esa expresión, pero Pablo y Lucas también usan paraíso, pero se refieren al mismo lugar, al cielo. Entonces, los justos, después de morir, seremos llevados al cielo. ¿Ok? Ahora, es exactamente lo mismo decir que fue llevado al seno de Abraham o que fue llevado al paraíso, en este caso Lázaro, o que fue llevado al cielo, o que fue llevado a la misma presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, para que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿por qué Lucas usa esa expresión seno de Abraham? Lo que pasa es que esta expresión es usada en un libro sagrado judío llamado Talmud. Ajá. Para referirse, o sea, seno de Abraham lo usaban para referirse al cielo. El Talmud usaba esa expresión. Y entonces Lucas, con ese entendimiento, y como recuerden algo, Lucas es una persona estudiada. Lucas de profesión era médico, pero era un hombre muy culto, porque de hecho Lucas capítulo 1 dice, oh excelentísimo Teófilo, me ha parecido a mí también como otros poner en orden después de haber investigado diligentemente. Entonces, Lucas es un hombre muy culto que sabe de lo que está escribiendo, y él usa la expresión seno de Abraham. ¿Por qué? Porque él conocía el Talmud. Ahora, entonces el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o al paraíso. Pero el rico, ¿a qué lugar fue llevado? Al Hades. Al Hades. Regresemos ahí al texto de Lucas 16. Pero en el versículo 23, porque se está refiriendo al rico, fue sepultado, y fíjense, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde fue a parar el rico? Al Hades. Pero dice que alzó sus ojos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estaba consciente el rico, sí o no? Sí, estaba consciente. Entonces no existe un sueño del alma. No es de que se murió, fue sepultado y ahí se acabó todo. No, él estaba consciente, porque dice que él alzó sus ojos y dice que estaba pachangueándosela. Estaba en tormentos. Algunos creen, y créanme, yo he escuchado
personas que dicen, no, no existe el infierno, dice. Y si existe, yo me acuerdo que alguien me lo dijo así, y tú te quedas así como que, porque me dice, ¿y si existiera? Se me la voy a pasar bien chido con las diablitas allá en el infierno. Y yo digo, ¿estás seguro que te la vas a pasar bien chido? No, si es un lugar de tormento. Ahora, y por lo que dice el texto bíblico, y ahorita que bajemos un poquito más a los siguientes versículos, nos vamos a dar cuenta que habla, por ejemplo, de una llama de fuego, o sea, de un tormento de llama, un tormento físico, por llamarlo así, pero habrá otro tormento. ¿Cuál? En el alma. ¿Por qué? Porque los que vayan a dar al infierno, en ese momento ellos van a estar, ¿por qué no hice caso que me invitaron? ¿Por qué preferí trabajar? ¿Por qué preferí irme a esto? ¿Por qué preferí los placeres? ¿Por qué si me dijeron, si me predicaron? O sea, imagínense, yo no sé cuántos de nosotros de pronto cuando hemos tomado malas decisiones y que decimos, si me dijeron que no hiciera eso, ¿por qué lo hice? Y yo no sé si a alguien de aquí le ha pasado que a lo mejor hasta una noche está sin dormir, nada más porque reconoces que tomaste una mala decisión y ahora vas a pagar las consecuencias. Vas a pagar las consecuencias. O sea, pero imagínense, este rico dice que estando en el Hades, estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham. Y aquí también surge una pregunta. ¿Cómo pudo saber él que era Abraham? ¿Sí o no? En ese entonces no habían fotografías, no había nada. Por ejemplo, nosotros ahora en este siglo y ahora en este lado del mundo tenemos supuestamente como que una imagen de cómo pudo haber sido el rostro de Jesús, ¿no? Pero ¿quién nos asegura que realmente era así? Nadie. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y cómo supo el rico que era Abraham? A ver, si ustedes esperan una respuesta de parte mía, no sé, pero yo a lo que voy, ¿cómo pudo haber sabido? Pero fíjense, dice que de lejos vio a Abraham, pero ¿dónde estaba Lázaro? En su seno. Nosotros no usamos por lo regular esa expresión, pero cuando, por ejemplo, los evangelios, creo que es Juan, cuando habla de que él se refiere a él como el discípulo amado, él no menciona su nombre, pero Juan dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Ujú. Es la misma expresión que está usando aquí Lucas. En realidad, cuando Juan, el discípulo, se recostaba en el pecho de Jesús, era porque dicen que en realidad se recostaba o se ponía su cabeza aquí, en el pecho de Jesús, y escuchaba su mismo corazón físico. Cuando viene esta expresión es de que la imagen que narra es de que Lázaro estaba en la misma, digámoslo así, haciendo lo mismo que narra Juan, nada más que aquí con Abraham. Pero obviamente están en lugares diferentes. Ahora, fíjense, versículo siguiente. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿En qué momento él clama por misericordia? Cuando ya está en el infierno. Pregunta, ¿hay una segunda oportunidad o hay misericordia para la gente que va a dar al infierno? No, no. Claramente la Biblia enseña que no es así. Ahora, entonces nosotros nos damos cuenta que habrá gente que aparentemente, bueno, que clame por misericordia estando en el infierno
pero ya no va a ser extendida misericordia de parte de Dios. Ahora, eh, a mí me llama la atención y créanme que no encontré de algún comentarista bíblico, pero yo cuando yo empecé a estudiar todo esto, cuando dice que el rico se refirió a Abraham y que le dijo, Padre Abraham, yo no sé si realmente, porque vuelvo a repetir, yo no encontré alguna referencia de algún comentarista bíblico, pero yo creo que muy probablemente más bien era el mismo Dios. O sea, era Dios mismo, no precisamente el padre Abraham. ¿Por qué? Porque si no, Abraham tenía, digamos así, derecho a comunicarse con gente que estaba en el infierno. Y eso no creo que enseñe la Biblia. Ajá. Sí, Julio. Yo creo que esta era una enseñanza de por almorear, ¿no? Que me contestó, pero yo pienso que fue solo una enseñanza, porque hay cosas que no se contradicen en la escritura, porque dice que cuando oraban a Dios le decía que los muertos nada saben, o sea, que no perdona porque los muertos nada sabían, y aquí nos está hablando de sabe. Luego de que Abraham, más que nada, es el padre de la fe. Entonces, yo entiendo que por fe Lázaro, que era el padre de la fe de Abraham, fue al cielo. O sea, nos está hablando de una fe, siento que nos está hablando de una fe por la cual fue al cielo, que es Abraham, y el infierno. Entonces, nos está diciendo que Dios está mostrando que existe el infierno y el cielo, pero es, digamos, simbólicamente, de alguna manera, porque hay varias cosas que no se entienden y contradicen que no se puede. Ujú, 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 ujú. Sí puede ser, Julio, solo que, por ejemplo, en Eclesiastés, donde dice que los muertos nada saben, se refiere a que ya en este mundo ya no pueden hacer nada. Pero aquí lo importante es entender, hay vida después de la muerte física, pero por otro lado, hay una conciencia. O sea, yo creo que el pasaje sobre todo está diciendo que hay una conciencia, aún para los que están en ese lugar de tormento. Y ahorita que vayamos todavía avanzando, creo que nos vamos a convencer más todavía, aunque sí hay varias preguntas, porque yo vuelvo a repetir, ¿cómo pudo identificar que era Abraham? Bueno, tal vez dentro de encontrar una explicación lógica, es de que recordemos precisamente, los judíos decían que Abraham era su padre. Ajá. Pero, o sea, por lo que dice más abajo el texto, por eso yo no creo que era directamente Abraham, sino más bien era Dios mismo el que le estaba contestando a, a este rico, que fue a dar a ese lugar. Ahora, avancemos un poquito, porque dijimos que el rico clama por misericordia, pero en el infierno ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay misericordia para los que van a dar a ese lugar. Pero fíjense, y yo no sé si noten ustedes, pero cierta jactancia o soberbia de este rico aún estando en el infierno. ¿Por qué? Vean enseguida lo que dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pues este rico, obviamente que reconoció que era Lázaro. Eso nos puede dar a entender algo, que aún en el infierno, y fíjense, en el infierno se van a reconocer entre sí. Solo que Lázaro no está en el infierno. ¿Sí me explico o no? O sea, el rico sí identificó a Lázaro, pero Lázaro no está en el infierno. Pero sí, de algún modo, va a haber un cierto recuerdo en su mente. Ajá.
Pero ¿por qué digo que de cierta manera jactanciosa el rico? Porque todavía dice, Padre Abraham, manda a Lázaro, ahí lo tienes. Él creía que todavía tenía, era Juan Camaney todavía en el infierno. Porque en vida, seguramente, si era muy rico, hacía banquetes con esplendidez, tenía seguramente muchos criados. Era rico. Aquí todavía el papito cree que él se merece honores y dice, manda a Lázaro, ¿para qué? Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él todavía cree que tiene el derecho de recibir órdenes estando en el infierno. Clama por misericordia, pero en realidad seguía con su misma soberbia. ¿Sí o no? Entonces, seguía con su misma actitud. Y fíjense, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero se está refiriendo, ahora, hay una controversia, también los comentaristas bíblicos, por eso les digo, y es interesante porque surgen muchas preguntas a la hora de estar considerando este pasaje. Bueno, era una llama, porque dice que estaba atormentado en esa llama. Algunos dicen que en realidad está usando Lucas un lenguaje simbólico. Bueno, Jesús está usando un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque algunos teólogos creen que en realidad el cielo como tal y el infierno como tal no ha sido inaugurado. ¿Por qué? Porque algunos de ellos dicen, recordemos que no ha habido un juicio final a las naciones. Y entonces ellos dicen, ¿cómo es de que hay gente en el infierno si no ha sido el juicio final? Pues sí es una controversia interesante, pero algunos le hallan cierta explicación. ¿Por qué? Porque algunos dicen, recordemos que aquí quien está hablando es Jesús y todavía no había muerto. ¿Cómo? Se cree que antes de la muerte de Jesús, los justos iban al lugar llamado seno de Abraham. Los malvados iban al Hades, que la Biblia lo describe como un lugar de tormento. Algunos autores bíblicos le llaman Hades al mismo infierno, pero algunos no. Algunos, la palabra Hades, porque para esto, y este sí no se los había yo dicho, pero déjenme. Lo que pasa es de que algunos dicen, Hades no es directamente el infierno, pero sí es un lugar de tormento. Entonces es ahí donde surge como que la controversia. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque Hades es la misma palabra, mejor dicho, es la palabra griega equivalente a Seol, la palabra hebrea que se refiere al lugar de los muertos. Vamos, Salmos capítulo 16, versículo 10. Y pongan atención mucho, Salmos 16, 10. ¿Cómo se parecen tanto con otra cita que vamos a ver en el Nuevo Testamento? ¿Quién lo puede leer en voz alta? No dejará mi alma en silencio, ni permitirá que su santo vea corrupción. No permitirás mi alma en el cielo. Pero ahora vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 27. Quien no tenga lo puede leer, por favor.
Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solo que en Salmos usa la palabra Seol y en Hechos usa la palabra Hades. Entonces hay algunos autores bíblicos, y yo creo que aquí es la evidencia, que en realidad es la misma palabra, solo que una en hebreo y otra en griego. ¿Pero a qué se refiere? Porque Salmos 16:10 era una profecía sobre Jesús. Iba a morir, iba a estar en el sepulcro, pero su cuerpo no se iba a descomponer. Por eso dice, no permitirás que mi alma, que esté mi alma en el Hades. O sea, no se va a descomponer. Eso es lo que está diciendo. Y Hechos 2, cuando Pedro está diciendo estas palabras, porque le está diciendo Pedro, él está recordando lo que dice, y el contexto de Hechos 2, las palabras de Pedro, está refiriendo a Jesús. Entonces, es el equivalente. Seol en hebreo, Hades en griego. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante. ¿Vamos bien ok? Está diciendo, pues, en algún momento se nos enseñó que Jesús, cuando Él bajó al infierno a la vez, no había sido para predicarle a quién. En ese momento se dijo que sido a los ángeles caídos, o para los cielos que se revelaron contra Dios. Y yo, bueno, no tenía ese conocimiento de que es parte de la religión. O algo más ahí, lo que se revela es que ahí ya pacto, puede ser que he sentido muchas cosas que cambian para hacer la vida. Sí, claro, claro. Ajá. De hecho, si gustan, dentro de 8 días analizamos otra vez, porque la cita que ahorita tú mencionas, que es Judas y Segunda de Pedro 2, donde dice, donde se refiere precisamente a qué bajó o a qué descendió, pero no precisamente a predicarle a los ángeles que están en prisiones de obscuridad, no precisamente a predicarles para arrepentimiento, ¿eh? O sea, eso es importante tomarlo en cuenta, sino más bien esa misma palabra en el idioma original es para proclamar su victoria sobre. O sea, y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, regresemos a nuestro pasaje de Lucas. Entonces queda claro, ¿no? Seno de Abraham es lo mismo que el cielo, que el paraíso, que estar en la presencia de Dios. A ese lugar van los justos. El Hades o infierno, como algunos dicen, ¿saben qué? Es un lugar de tormento. O sea, la Biblia sí dice que el Hades es un lugar de tormento. Ajá. No nos vamos a meter a tratar de resolver algo que ni los teólogos han resuelto durante toda su vida estudiando, si ya fue inaugurado o no. O sea, sí tiene sentido, o sea, y es bueno hacerse preguntas, pero hay cosas que incluso la Biblia dice que no debemos ir más allá de lo que está escrito. Y eso es importante, para no de pronto pues decir algo que no viene en la escritura, ¿ok? Pero fíjense, vamos en el versículo, ¿cuál es el que vamos? 24, donde dice, pero Abraham le dijo, ¿sí? Ok, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Otra vez ese contraste, otra vez ese contraste. ¿Por qué? Porque después de la muerte de estos dos personajes, se invirtieron ahora los papeles. El mendigo disfrutaba de un lugar de dicha, mientras que el rico era un miserable pidiendo misericordia y que aún creía que Lázaro era alguien que estaba a su servicio, como ya lo comentamos. En realidad, si nosotros ponemos atención, el rico era un mendigo espiritual y Lázaro era rico espiritualmente.
Los estándares de Dios son completamente diferentes. Pero es bueno aclarar, porque aquí, a ver, el rico se fue al infierno, el pobre se fue al cielo. Ojo, no debemos entender que los pobres en automático se van a ir al cielo y que los ricos se van a ir al infierno. No, tengamos cuidado con ese tipo de cosas. El rico estaba, dice el texto, que estaba siendo atormentado y se refiere a Abraham como padre Abraham, pensando que por ser descendiente de Abraham, y eso es lo importante que nosotros debemos de considerar, los judíos, ellos sabían que eran descendientes de Abraham, por eso usan la expresión padre Abraham. Ahora, el rico pensaba que por ser descendiente de Abraham no merecía estar en ese lugar de tormento. Clamó por misericordia, pero lástima, ya era muy tarde. Estando en vida, estaba lleno de lujos y placeres. Y estoy seguro que ni de Abraham se acordó, porque muchos, cuando tienen lujos y placeres, se olvidan de Dios. ¿Sí, no? Sí, los dos eran judíos. Ajá, por supuesto. Ahora, este pasaje también nos enseña que después de la muerte ya no hay otra oportunidad o una segunda oportunidad para ir al cielo. Si tú decidiste ir al cielo, de algún modo, o sea, si tú vas a dar al cielo es porque tú decidiste aquí en la tierra. Ya en el infierno ya no hay vuelta de hoja. El rico de este mundo se convirtió en un mendigo clamando siquiera por una gota de agua. ¿Se dan cuenta? Y eso es desafortunadamente lo que les va a pasar a todos aquellos que nunca tomaron en cuenta a Dios, ni se arrepintieron de sus malas obras. Pero avancemos un poquito. Versículo siguiente, el 25. Dice, además de todo esto, una gran cima, y vean, está con C o con S, con S. La palabra cima, con C, se refiere a un lugar alto. La palabra cima, con S, se refiere a un abismo, o sea, un lugar bajo, como una barranca prácticamente sin fondo. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente, y lo explica el texto, además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. O sea, si moriste y fuiste al cielo, ya no hay manera de que vayas a dar al infierno. Sí. Pero también aquellos que murieron y fueron a dar al Hades o al infierno, ya no hay manera que se vayan al cielo. Ya no hay manera. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Ahora, dice, siguiente versículo. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. A ver, a ver, a ver. Todavía está con aires de grandeza. ¿Por qué? Porque está diciendo, a ver, envía a Lázaro, ya que está en el cielo, envíalo. Fíjense, pero fíjense cómo el texto, yo soy de los que piensa que sí es una ilustración que usó Jesús. No podemos asegurar que haya sido una historia verídica, pero lo importante es lo que está enseñando Jesús. Cómo estando en ese lugar de tormento, aún van a tener conciencia. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, porque tengo 5 hermanos. Dice, pero mándalo a Lázaro para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. A esas horas le entró el espíritu misionero. ¿Sí o no? O sea, estaba todo perdido este rico. Pero fíjense la respuesta. Dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. A ver, ¿cómo? A ver, Moisés ya había muerto, los profetas ya habían muerto. ¿Qué se refiere la expresión? La palabra de Dios.
a la palabra de Dios, pero específicamente al Antiguo Testamento, porque recordemos que el Nuevo Testamento no había sido escrito. Ajá. Entonces está refiriendo, dice, o sea, tiene los escritos allá. ¿Por qué? Porque, y obviamente Dios no le iba a complacer el deseo al rico, todo soberbio, todo altanero, estando en el infierno. Porque dice, mas Abraham le dijo, perdón, me falta uno, ¿verdad? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, como que tenía un método de evangelismo más. Dense cuenta lo que está aquí narrando la escritura. Porque este rico disfrutó de los deleites temporales que ofrece el mundo. El rico vivió sin preocupaciones y seguramente no se preocupó por otros y obviamente ni tuvo tiempo por Dios, porque la historia que está contando Jesús no dice que se apiadó, tuvo misericordia de Lázaro y lo invitó a pasar a comer. No, pero ya estando en el infierno, él se acuerda, mis hermanos, no, Dios manda, o Abraham manda a Lázaro que resucite de los muertos, eso les va a impactar y para que ya no vengan aquí y pues que se vayan al cielo. Fíjense, qué idea loca, ¿no? De este rico. Pero la Biblia es clara, no tuviste tiempo para Dios en este mundo, porque Dios va a tenerte un espacio en el cielo. Ujú. Y cerramos en el último. Ya leímos, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y el último versículo dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que en realidad le están contestando a este rico? Ya no hay vuelta atrás. Tienen la palabra, tienen las escrituras. Aunque se levante un muerto, no van a creer. No hay manera de que ellos se arrepientan. Y entonces, este rico está consciente de ciertas cosas, pero sigue en la misma actitud, aún clamando por misericordia, pero él en realidad sigue en la misma actitud. Esto me recuerda lo que hace muchos años cantábamos de un canto, una partecita de un canto donde supuestamente está Jesús hablándole a una persona que estaba como que divagando entre si seguir a Dios o no, pero y es un canto, no, no es de escritura, o sea, es un canto que en una partecita decía, dice cierto, porque toda la gente que vaya a dar a ese lugar de tormento, que va a ser condenada a estar una eternidad ahí, va a estar ahí porque nunca se arrepintieron, como esta historia que está diciendo Jesús. No hay otra manera de que la gente se libre de estar en ese lugar de tormento, sino solamente oyendo la palabra de Dios. Ahora, este rico, les decía yo, como que le entró el espíritu misionero, como que le entró las estrategias de evangelismo, porque a lo mejor este rico pensaba, ¿por qué no mandas a predicarle a mis hermanos y que ese día sea una campaña evangelística donde diga, gran campaña evangelística, el predicador de ultratumba, Lázaro? Y a esto lo que me hago referencia a esto que yo escucho testimonios con la infierno, y ahora ya en las testimonios para que personas de arrepentimiento. Esto que se arrepienta uno, no, que no hay que pedir, que no hay que pedir, Entonces uno tendría que cuestionar si supuestamente aquellos que dicen que tienen testimonios de haber ido al infierno,
Si realmente es eso, a la luz de este pasaje, no es cierto. No es cierto. Y lo que dices, ¿no? Aquellos que testifican, créanme, cuando uno no estudia la palabra de Dios, te crees todo. Yo, y todavía lo tengo, y tengo un libro de una que supuestamente fue al infierno. Y de hecho, mi esposa es la que luego me dice, ¿por qué no tiras todos esos libros de Cash Luna, de tantos? Le digo, no, ¿sabes por qué? Porque se va a hacer esa es la evidencia de lo que ellos escribieron. Y aquí está, muchos de nosotros los tenemos, nada más para refutar sus mentiras y sus herejías. Pero bueno, quiero terminar porque el rico se dio cuenta de la necesidad de arrepentimiento, pero muy tarde. No solamente el arrepentimiento de él, sino que se tienen que arrepentir su familia, pero ya no hay manera. Pensó él, y esto también lo debemos de meditar, él pensó, este rico, que con algo sobrenatural, con algo milagroso, los vivos se iban a arrepentir. Pero pregunta, ¿no acaso en muchas iglesias creen lo mismo? Y Dios, o el padre Abraham, aquí se le llama, no, tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios. Así de fácil. Entonces, una vez más, cerramos diciendo, la gente, aunque vea milagros o cosas sobrenaturales, no por eso se van a arrepentir, porque tenemos la bendita palabra de Dios. Ok, pues vamos a orar y, y hay mucho que aprender y hay mucho que de verdad yo les digo, eh, cada vez que leamos la Biblia, meditemos y hagamos preguntas. Algunos dicen que es bueno hacerle preguntas al texto y preguntemos, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque de esa manera realmente nosotros aprendemos mucho más. ¿Okay? Pues vamos a darle gracias a Dios porque recuerden, el propósito no es tener miedo y, ay, y no quiero ir a dar, no, o sea, yo quiero conocer a Jesús y yo quiero estar donde Él está. Y es un lugar de una dicha eterna, gloria a Dios. Uh-huh. Padre, te damos gracias por tanta misericordia, Señor. Cuando nosotros meditamos en esta historia, Señor, sin duda, oh Dios, nos damos cuenta y valoramos más, Señor, el regalo de la salvación. Señor, sin duda que muchos irán a ese lugar de tormento porque nunca se han arrepentido, nunca se arrepentirán. Tu palabra enseña cómo es de que ancha es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición. Y sabemos, oh Dios, y cada vez que estudiamos este tipo de pasajes, valoramos más el regalo de la salvación, valoramos más lo que has hecho por nosotros. Y amado Jesús, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Danos hambre por estudiar tu palabra. Señor, que podamos decir realmente como el salmista, oh Jehová, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Señor, sin duda, oh Dios, que nosotros, Señor, somos tan limitados para entender tu palabra, pero queremos, oh Dios, realmente seguir aprendiendo. Puede ser, Señor, que aún en nuestras limitaciones no entendamos del todo, pero queremos, oh Dios, ir avanzando, ir teniendo un mayor entendimiento de tu palabra, ir afianzando nuestra fe, Señor, en lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, Señor, porque es la que nos enseña, nos corrige, Señor, nos muestra cómo debemos vivir. Y te damos a ti la alabanza y el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga. Es un engaño pensar que hay mucho por vivir.